Cuando uno muere en un estado melancólico, de miedo, de rabia, de odio, de tristeza, uno está vibrando en una frecuencia densa, pesada, que ha atrapado en ese plano digital. Eso lo llamamos astral umbral, purgatorio, lo que sea. De esa forma que sucede, cuando uno muere en ese patrón denso, el sistema de seguridad, nuestro cuerpo criogénico que está en una cápsula, no nos reconoce, nos rebota. Entonces uno queda preso a la cosecha cibernética de los reptilianos. Bienvenidos sean todos al canal, yo soy La Fuente. Bueno, ya de vuelta a Brasil, percorrimos desde Mendoza hasta mi casa, 3.063 kilómetros en 32 horas, 33 horas, algo así. ¿Ya? Entonces, corrió todo bien. Las carreteras de Argentina están mejores que las de Brasil. Ya para andar más rápido. Bueno, continuando el asunto otra vez. Bueno, tenemos varios relatos a nivel norteamericano, Canadá, Inglaterra, sur de Brasil. El primer tema son los drones. Los drones, empecemos por un pronunciamiento de Donald Trump. Donald Trump hizo un pronunciamiento estos días comentando que esos drones no pertenecen a ninguna potencia extranjera. No son de Rusia, no son de China, no son de Corea, no son de Irán, de ningún país supuestamente enemigo de los Estados Unidos. No son extraterrestres, luego pertenecen al gobierno oculto. Entonces, cuando yo fui interrumpido allá en Barrial, que me cortaron 2 veces las redes, yo les estaba explicando a ustedes que cuando uno estudia todo el concepto de la teoría de la conspiración, partiendo de los nazis, partiendo desde la Segunda Guerra Mundial, Nicolás Tesla, María Ortiz y todos los de ellos que están registrados en la historia, muchos fueron borrados, pero todavía hay registros, desde la Sociedad Abril, desde la formación del gobierno oculto en la Antártida y de todas las otras cosas, se formata un gobierno paralelo, un gobierno oculto, un gobierno por detrás de los gobiernos oficiales. Una gran parte, eso se sabe, tenemos el Área 51, Área 53, base de Denver, base de Dulce y otras tantas bases que son subterráneas. Entonces, los norteamericanos, el Cuarto Reich y todos estos grupos descubrieron las antiguas estructuras intraterrenales de las civilizaciones de Mu, de los Atlantes y de otras tantas civilizaciones, incluso de los Anunnaki, formando así una red, una conexión de bases intraterrenas, que estamos hablando de bases a 60, 70 kilómetros de profundidad o más que eso. Corey Goode dejó bien claro que existe una conexión, una interconexión entre esas bases a través del océano interno. Ya sabemos oficialmente, ya por las industrias petrolíferas, que debajo de la Tierra, entre 200 kilómetros a 700 kilómetros, tenemos un océano intraterrenal 5 veces mayor que toda el agua a la superficie de la Tierra. Hay una foto misteriosa en una base en el desierto de Mojave, Estados Unidos, Área 51, en una laguna, que había un submarino. ¿Qué hace un submarino en una laguna en el medio del desierto? ¿Cómo lo llevaron para allá? Entonces, cuando uno empieza a juntar las informaciones sueltas, nos damos cuenta que es, de hecho, parte de lo que Corey Goode, Michael Salas, David Icke de Inglaterra vienen hablando. El proyecto no era del grupo este que yo comenté, el nombre equivocado. Se me olvidó el nombre. Que es una pareja que hablaban sobre todas estas teorías de la conspiración en la época, que yo lo llamé les di un nombre, pero estaba equivocado. El otro día me pasaron el nombre correcto. Bueno, ahora se me fue el nombre.
Entonces, ¿qué sucedió? Uno va formando una idea, va formando una estructura de un gobierno oculto, de un gobierno paralelo al que uno tiene oficialmente. Entonces, en este pronunciamiento, Donald Trump dejó bien claro, los drones no pertenecen a ninguna potencia extranjera ni extraterrestre. ¿Son de quién? El ejército norteamericano no ha tomado ninguna medida, ¿ya? Las Fuerzas Armadas norteamericanas se han callado. Luego, son internas. ¿Cuál es la función de los drones? A mi edad de entrada, testar tecnología de barradura neural, testar tecnologías de captación cognitiva, que son tecnologías más modernas de radiofrecuencia, para verificar los resultados del pinchazo a nivel de y metales pesados en el organismo. Ellos miden, esos drones están haciendo mediciones con base en el pinchazo de todas las tecnologías que están implementadas dentro de los cuerpos humanos, ¿ya? Eso es para Blue Beam, sí, para un futuro proyecto Blue Beam. Entonces, como me interrumpían a cada rato allá en Argentina con las redes, no entré en muchos detalles. Entonces, los drones y todas las apariciones que están viendo de ovnis, muchos son realmente de este gobierno paralelo que tenemos con discos voladores desde el Tercer Reich. Pero también hay objetos intramarinos. Entonces, se habla en 5 grandes civilizaciones intramarinas, de las cuales supuestamente 4 han hecho contacto con el gobierno norteamericano, gobierno alemán, gobierno ruso y los principales países en desarrollo que pertenecen al gobierno oculto. Para que tengan una idea, la historia de Aquaman es básicamente muy parecida a lo que realmente existe de tecnología y de civilizaciones debajo de los océanos. No se olviden que nosotros tenemos por vuelta apenas de 5%, 6%, según los datos oficiales, de investigación en nuestros océanos, ¿ya? Misteriosamente la NASA dejó de estudiar el océano por vuelta del año 1958-60 y se enfocó al espacio, ¿ya? Entonces, misteriosamente, muchos relatos de OSNIs. OSNIs son objetos voladores, objetos submarinos no identificados, por lo tanto, serían submarinos, pero no son de nosotros. Entonces, existen efectivamente muchas civilizaciones. Yo conozco específicamente los antarianos del sistema de Antares. En proyección astral estuve con ellos algunas veces. Una de las principales bases que yo conocí son 2 que conozco. Hay más, pero yo conozco solo 2. Una queda en la playa de Santa Bárbara, California, 450 kilómetros en el Pacífico, sentido interior, océano, tiene como 6 millones de habitantes. Y la otra queda aquí en la Lloreia, litoral sur de Brasil, más o menos también unos 500 y 570 kilómetros de profundidad de distancia de la playa, en la cual también tuve contacto con seres insectoides anfibios. Entonces, técnicamente, este gobierno oculto, este gobierno paralelo, hizo contacto con estos seres, de los cuales ellos controlan y han desactivado muchas de nuestras ojivas nucleares en varias tentativas de uso en guerras. Entonces, yo como proyector remoto y mis equipos hemos intervenido varias veces en la detonación de ojivas nucleares, ¿ya? Y estos intraoceánicos también han hecho la misma cosa, justamente para evitar un caos global mayor de lo que ya tenemos por la polución. Los océanos están totalmente contaminados, los metales y toda la mierda, ¿ya? Entonces, técnicamente tenemos una formación de un gobierno oculto, un gobierno intraterrenal de nosotros, que reactivaron muchas bases de los Anunnaki y de otras civilizaciones anteriores, inclusive bases maldequianas, bases de los gracianos, de los nodianos y del primer imperio siriano que estuvo aquí a miles de años. Entonces, esa estructura toda, ¿ya? Ella fue usada para crear un gobierno oculto, paralelo, que controla y tiene intereses y acuerdos con los reptilianos, con los Chopaz, con los taocetianos y todos estos seres que vengo comentando mucho tiempo, justamente para formatar la cosecha. La cosecha, básicamente,
significa lo siguiente. Nosotros estamos inmersos en un proceso encarnacional aquí en la Tierra, ¿cierto? Entonces, cuando uno está usando un cuerpo humano físico, es un cuerpo avatar. Entonces estamos encarnados cognitivamente en nuestra red neural alma, entra al proceso cognitivo y empieza a tener la experiencia encarnacional. Cuando uno muere, uno debería volver al cuerpo criogénico y continuar nuestra vida fuera de la barrera de frecuencia. Lo que no sucede, porque nos han programado a nosotros con el miedo, la culpa, los problemas religiosos, políticos, sociales, en la cual siempre estamos en el karma. Entonces uno queda atrapado al proceso estérico astral, que básicamente significa que un proceso encarnacional holográfico dentro de un simulador de computación gráfica, igual a la película Matrix. Entonces las encarnaciones dentro del proceso, vamos a llamar, digital que yo lo coloco, son básicamente el astral umbral, donde nosotros estamos dentro de un programa de holografías encarnacionales viviendo personajes abstractos sin un cuerpo físico. Eso es el plano astral. ¿Ya? Voy a mostrar el último libro para que entiendan. Este es el último libro. ¿Ya? Entonces este libro aquí, que tiene 271 páginas, es la continuación de Avior. Entonces es el libro que explica cómo sucede todo el proceso de simulación cognitiva, tanto en la parte digital cuanto en el cuerpo avatar. ¿Ya? ¿Qué sucede? Cuando uno muere en un estado melancólico, de miedo, de rabia, de odio, de tristeza, uno está vibrando en una frecuencia densa, pesada, que atrapado en ese plano digital. Eso lo llamamos astral umbral, purgatorio, lo que sea. De esa forma, ¿qué sucede? Cuando uno muere en ese patrón denso, el sistema de seguridad, nuestro cuerpo criogénico que está en una cápsula, no nos reconoce, nos rebota. Entonces uno queda preso a la cosecha cibernética de los reptilianos. ¿Qué pasa? Nuestra red mental está dentro de una simulación holográfica de un computador. Tú estás allá, dentro de eso. Y tu cuerpo está congelado dentro de una nave o de la luna, atrapado por ellos. Entonces automáticamente, cuando eso sucede, tu red neural puede ser transferida por un ordenador, un laptop, para cualquier planeta, cualquier nave, cualquier otro lugar que los reptilianos determinen y quieran. Y eso es la cosecha reptiliana, en la cual van a transferir el 80% de la población mundial para otros planetas en el hiperespacio, otras áreas de dominio de ellos, y van a continuar colocándonos a encarnar y a vivir hologramas y procesos encarnacionales dentro de nuestras holografías cognitivas y generando con eso la cosecha de nuestras emociones. O sea, nosotros generamos ectoplasma por el amor, por el miedo, por la rabia, por la tristeza, por la ternura, etcétera, etcétera, etcétera. Y toda esa energía que nos genera, que es fenomenal, es el alimento psíquico de los shopats, de muchos insectoides, acrans, los mantis, los grises, los zetas, los shopats, obviamente, los reptilianos, los draconianos. Entonces hay muchas formas de vida que se nutren de esa estructura, ¿cierto? Entonces eso es uno de los grandes factores que están actuando y están formatando ahora. Los drones y muchos de los ovnis, o OSNIs, no importa, objetos desconocidos están acá, algunos para observar y otros para formatar el miedo, colocando una falsa invasión, una falsa bandera, para intentar imponer un gobierno único, central, totalitario, dentro de la Agenda 2030, y así hacer la cosecha lo más rápido posible. Entonces, el año 2025 va a ser un año complicado. Por ejemplo, el viernes, creo que fue este viernes, estábamos caminando, llegamos aquí el sábado, la noticia de que Donald Trump no tenía presentado su nuevo orzamento para su gobierno. Entonces, como no hay dinero y no pueden prestar dinero, no pueden, Estados Unidos ya tiene 37.000 millones o trillones de dólares de deuda, no puede generar más deuda, que ya es impagable. Entonces el gobierno de Donald Trump tendría ya
El problema de aeropuertos cerrados, gente desempleada, el del 45-50% de los funcionarios públicos norteamericanos a la calle, sin empleo, sin dinero, sin sueldo, un caos. Y más la otra información, que por orden, la OTAN ya le declaró guerra a Rusia. Guerra total. Imagínense el estado de pavor de los europeos, sabiendo que Rusia tiene el mayor y más poderoso arsenal de armas nucleares ya jamás inventado. No se olviden que los rusos tienen cohetes nucleares que andan a Mach 5, Mach 10, Mach 15. O sea, 15 veces la velocidad de la luz del sonido. Y no, los americanos no tienen esa tecnología, ni los chinos, ni los indianos. La China consigue un cohete Mach 5, más nada. Entonces, ¿qué sucede? La supremacía militar rusa ya está definida. No hay cómo tocar a los rusos. Y los rusos nos tocan los cojones a la hora que quieran con sus cohetes que no hay cómo botarlos. Entonces, la situación está dura. Putin dio una respuesta ahora, ayer. Vengan, lo estoy esperando. Europa no tiene armas, no tiene soldados. El efectivo militar de Inglaterra son de 72.000 soldados. ¿Qué hacen 72.000 huevones? Sin energía, sin dinero, sin munición, sin nada. Estados Unidos, con todas las guerras que le dio a Ucrania, está sin armas, sin cohetes, sin dinero, endeudado, están cagados. Rusia está bien y China está bien. Si los dos se juntan y juntan a Irán, Estados Unidos cagan por completo y todos los países aliados de Europa a Estados Unidos. Entonces, en este momento se está formatando la gran previsión, la profecía de Nostradamus, que llegará un momento que el gran águila será mortalmente herido por el dragón. Y cuando el dragón esté en el poder, se levantará el gran oso blanco adormecido y dominará el planeta por la eternidad. Entonces, Putin está en su rincón observando las situaciones que se están formatando. Los dirigentes globales están desesperados porque saben que no van a escapar al Herculobos y a todas las movidas que vienen por delante. No van a escapar al bloqueo de la Federación, que no tiene nada que ver con el bloqueo de los alianzas. Bueno, gente, retomando los asuntos que nos fueron cortados de nuevo por la instabilidad del Internet, etc., según ellos, este gobierno oculto se formata, como ya lo comenté en el video anterior, en los años 40, ¿cierto? Entonces, actualmente existe una red subterránea de bases que unifican Área 51, Área 53, Denver, base de Dulce, la base de Nuevo México, la base de Alaska, las bases en la Amazonia, Australia, en Europa también hay bases, o sea, África. Hay muchos sitios en el planeta donde tenemos bases. Algunas eran antiguas bases subterráneas de los Anunnaki, de Nibiru, de los Pleiades, de los Sirios, de los grupos de Lemuria, Atlántica, que han descubierto y reactivado. Existen bases subterráneas gigantescas que eran de los nudianos, maldequianos, gracianos, de miles, de cientos de años atrás. Entonces, este gobierno oculto tomó todo eso como su propiedad, la reactivó y empezó a hacer pruebas de desarrollo tecnológico en esa estructura y formó un gobierno independiente al de nosotros, teniendo la Antártida como un centro operacional de gran magnitud donde se fabrican submarinos especiales, discos voladores, el TRB, el disco triangular y otros artefactos secretos. En ese rollo todo acabaron teniendo contacto con los grupos intraoceánicos, las ciudades intraoceánicas, que de ahí algunos pesquisadores hacen el paralelo al Aquaman, ¿no? Que serían los Atlantes, entre comillas, una civilización intraoceánica que también no quiere que nosotros matemos una guerra nuclear porque les afecta a ellos. Entonces ahí vienen las informaciones de que estos intraoceánicos tendrían intervenido en muchas posibles guerras nucleares de nosotros o uso de artefactos nucleares.
Y eso es un hecho real. Proyectores remotos, entre ellos yo y otros grupos que yo conozco, hemos actuado también para impedir detonaciones nucleares en ese sentido. Entonces, hay una preocupación real por parte de estos grupos que han negociado con el gobierno oculto no una guerra nuclear total, pero las guerras sectoriales por el poder están dentro del juego. Y este juego tiene que ver con la cosecha, como ya lo he explicado tanto tiempo. Y esta cosecha es básicamente para atrapar la red neural de las almas para un proceso de aprisionamiento dentro de un laptop, de un otro simulador en otros planetas que están dentro de la área del imperio draconiano, imperio reptiliano, imperio de Chopats. Entonces, el juego es dejar a la humanidad en un estado de miedo, de pavor, de pánico, que mueran en ese estado, su frecuencia cognitiva es umbralina, purgatorio, y lo transfieren a un simulador digital, un sistema holográfico de realidades paralelas dentro de la parte digital, tecnológica, donde nuestra red neural queda inmersa, igual que el metaverso. Y ahí uno queda atrapado, hacen la cosecha y te transfieren para otro planeta, otra estructura, viviendo holográficamente dentro de ese patrón, sin que uno sepa. ¿Cierto? Y ahí uno va a volver a encarnar en otro cuerpo, en otra realidad, nos borra una memoria cada ciclo reencarnacional y consecuentemente, ¿qué sucede? Empezamos a reencarnar en cualquier estructura biológica y a producir ectoplasma por el amor, por el miedo, por la rabia, por el desespero, por el sufrimiento, como estamos viviendo en este planeta Tierra ahora. Y de esa forma, la cosecha se fue formada. Entonces, los drones, que la gente tanto me pregunta, son tecnología de estas bases intraterrenales norteamericanas o de este gobierno oculto que involucran hoy, que nace parte del gobierno oculto de forma oficial. Estados Unidos, Rusia, Alemania, el Cuarto Reich, China entró por último, India, Inglaterra, Francia, ya que tienen miembros dentro. Puede ser que Japón también tenga algunos miembros dentro del gobierno oculto y algunos otros países aquí y allá, pero esos son los principales. Entonces, ¿qué sucede? Esa estructura toda es la que está involucrada con la corrupción y todo el dinero que sacan de los países de forma ilegal para mantener y sostener los gastos de los proyectos secretos de este gobierno oculto, principalmente el parque fabril industrial de la Antártida y de las bases subterráneas también, obviamente. Entonces se mueven muchos miles de millones de dólares, euros, lo que sea, para crear este gobierno oculto, sostenerlo y los proyectos para fuera de la Tierra, ¿cierto? Entonces, la humanidad que fue seleccionada para representar el Homo sapiens fuera de la Tierra frente a la Alianza Galáctica, frente al Consejo de Acción, son estos humanos de este gobierno oculto que empiezan a ser seleccionados ya en la Segunda Guerra Mundial, con los austríacos, los nazis y todo el proceso entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, efectivamente. Entonces, la selección de los humanos escogidos ya fue hecha mucho tiempo. Nosotros de la superficie somos simplemente el que paga las cuentas, genera ectoplasma, genera energía, para que ellos puedan lucrar y lograr mantener su gobierno oculto y su proyecto oculto. Entonces, a nosotros que estamos en la superficie sin conciencia, intentando despertar, nos resta simplemente entender el juego, aceptarlo, no hay otra salida, y entender que esto es un simulador, y entender que si uno hace las prácticas internas, los protocolos internos, Tai Chi, Qigong, Yoga, lo que sea, buscando internamente tu Kundalini, tu reconexión con tu fuente, la fuente única que existe, salimos de aquí. El resto que está perdiendo tiempo en fútbol, política, religión y todo el hueveo que hay por ahí, están dentro de la matriz y van a quedarse presos en la matriz y no van a salir así tan fácil como la gente lo imagina. Entonces, la matriz de control es básicamente una programación del simulador encarnacional IA Tierra que generan las narrativas políticas, sociales, religiosas
movimiento UC, todo lo que tenemos como narrativas para el control neurológico, control ideológico de las personas y mantenerlas atrapadas a un proceso relativamente doloroso y vamos a llamar holográfico del proceso encarnacional, reencarnacional, de los procesos que tenemos acá desde el punto de vista energético. Y de esa forma estamos viviendo hologramas. Los drones, que me vuelven a preguntar, básicamente son estructuras de este gobierno interno que están haciendo pesquisa, haciendo la prueba cómo funciona su tecnología de rastreamiento neurológico. Todas las personas que pasan por el pinchazo tienen grafeno, acero, aluminio y otros metales que cadmio, cromo, otras cosas más mezcladas ahí con la alimentación, con los pinchazos, con lo que uno respira de los chimicautrales, etcétera, etcétera, con lo que uno consume. Entonces tenemos unas estructuras de nanotecnología dentro de nuestro metabolismo ya activas, que vibran conforme las frecuencias de Bluetooth, las frecuencias del Wi-Fi y las frecuencias electromagnéticas que controlan toda nuestra tecnología entre los 50 y 60 hercios. Cuando hablamos de la barrera de frecuencia, la barrera de frecuencia vibra entre 35, 40 hercios a cerca de 90 hercios, hertz en portugués. Entonces, ¿qué sucede? Toda nuestra tecnología es un repotencializador vibracional de la barrera de frecuencia, haciendo que uno no tenga memoria y no consiga salir de la matriz física. Entonces ahí entran las hierbas de poder, las medicinas chamánicas que te sacan de esta realidad, de esta frecuencia, pero el tipo está en medio de la Amazonia, en medio de la selva, en ayuna total, viviendo un proceso indígena totalmente diferente a lo que uno tiene aquí en la ciudad. Entonces aquí no funciona. Eso funciona efectivamente dentro de la selva y de las prerrogativas indígenas locales de la cordillera de los Andes y de la Amazonia andina. Entonces, por eso es que para muchas personas las medicinas en los centros urbanos como São Paulo, Río de Janeiro y otros lugares no tienen el mismo efecto. Te conecta a una energía umbralina que es controlada y manipulada por los Shapats y por todos los draconianos. Entonces, hay que entender los mecanismos que tenemos para ascender y los mecanismos holográficos para aprisionamiento. El taoísmo en sí como práctica interna te hace las reconexiones, pero es particular e individual de cada persona. Entonces ahí viene el problema. La gente quiere todo fácil, todo práctico, todo automático. Y ahí no funciona. Quieren todo listo. Es la misma cosa que yo hago en los comentarios. Quieren ir al gimnasio, se van a conversar y no van a practicar el gimnasio. Entonces, ¿cómo van a desarrollar el cuerpo físico si no entrenan? El gimnasio fue hecho para entrenar físicamente el cuerpo, no para hacer conversación y estar conversando con los amigos o los vecinos. Entonces, el taoísmo es la misma cosa. O tú lo practicas o tú lo practicas. No hay otra salida. Entonces, para las personas que quieren todo simple, todo simplificado, infelizmente, no hay salida. Umbral, cosecha reptiliana. Esa es la triste realidad. Hoy tenemos más del 80% de la población mundial dentro del rango de cosecha reptiliana, siendo bien honesto. Entonces, muchas cosas ya fueron informadas. En portugués tengo mucha información, mucho más que en español, efectivamente. El proyecto Bluebeam es uno de los que está siendo manipulado, que fue el grupo Camelot, no Cameron, Camelot, que después se cambió para el nombre Avalon. Ellos empezaron a dar las denuncias ya en el año 2009, 2008, por ahí, sobre el proyecto Bluebeam. Y muchas personas han hablado de Bluebeam. Michael Salas, Corey Wood, David Icke y otros que no les sé el nombre, han hablado bastante del proyecto Bluebeam. Y hoy estamos viendo parte de eso. Una gran parte de los drones son reales, son físicos y son de esta tecnología intraterrenal humana, norteamericana o gobierno oculto. La otra parte básicamente está desarrollada por el proyecto Bluebeam, proyectando ovnis en altura, en la estratosfera, en varios lugares. Entonces, ¿qué se espera con eso? Verificar la reacción de los humanos
verificar los coeficientes cognitivos energéticos de la nanotecnología en reacción en el metabolismo humano con la frecuencia que estos drones y estos ovnis pueden producir. A través de esa frecuencia ellos van verificando el coeficiente de control neurológico y el proceso de pánico colectivo que van a generar la humanidad por pulsos electromagnéticos. Ustedes se deben haber acordado que a un tiempo atrás, creo que fue en Estados Unidos, Inglaterra, no me acuerdo, estaban haciendo pruebas de armas de hiperfrecuencia que generaban dolores de cabeza, tontura, vómitos, diarrea o pánico. Muy bien. Esa tecnología fue desarrollada a un nivel superior, en la cual ellos pueden proyectar esos pulsos electromagnéticos en frecuencias de Bluetooth o de Wi-Fi, en la frecuencia correspondiente al grafeno, al aluminio, al acero, al cadmio, al novio, a lo que tengamos dentro del cuerpo. Y conforme las características de esos metales de nuestro cerebro, ellos generan el proceso de los zombies, haciendo con que la gente quede perdida, sin memoria, aturdida por completo y pierdan totalmente el control de su vida y de su red neural. Y están haciendo esas pruebas justamente para un dominio, un control, para hacer la cosecha lo antes posible. Entonces 2025 va a ser un año delicado, va a ser un año complicado, va a ser un año que efectivamente generará conflictos entre humanos, entre familias, entre personas, justamente por este patrón de energía. Todos estos días que estuvimos con Miquel y con Carlos fuera en el desierto argentino, en la cordillera argentina, desconectados de todo, nos vimos el tiempo pasar y tuvimos conexiones fantásticas. Llegamos acá, empiezan las noticias del problema de Trump, el problema de Putin, que la OTAN declaró guerra a Rusia, de la mierda. O sea, ahí automáticamente la energía cae. ¿Por qué? Porque estamos dentro de una matriz de información proposital para generar miedo, desesperanza, irritabilidad y principalmente angustia. Entonces es notorio. En cuanto estábamos los tres andando de auto para allá para acá en el desierto, subiendo y bajando volcanes, y todos estábamos felices de la vida, comiendo nuestros bocaditos, tomando nuestro vinito y conversando y divirtiéndonos. Y llegamos aquí, puta, la energía parece que te aplastaron con 50 sacos de cemento en la cabeza. Entonces es proposital, gente. Estas informaciones que nos dejan, puta, mira qué va a pasar en todas las... Ya me dicen, puta, no voy a poder ir a Estados Unidos a los cursos en México. Vamos a ver lo que va a pasar. Entonces todo esto es para generar dolor, incertidumbre, duda, miedo, bajar la frecuencia. ¿Ya? Tenemos que estar atentos a todo este proceso. Entonces, como iba comentando, nosotros de vuelta al viaje ahí de Argentina, de la parte del altiplano argentino, Purmamarca, Salta, Antofagasta de la Sierra, Volcán Galán, Antofalla, después llegamos hasta Barreal, Mendoza, y de ahí volvimos. Se notó de forma drástica cómo las informaciones, las noticias te van dejando irritadizo. Miquel está a cargo de todo porque sigue el canal privado del profesor Luis, del Jeque Mate de Global. Entonces está más aparte de las cosas. A mí no me importa tanto. Estoy en el fondo esperando mi fecha de partida. Entonces yo no estoy importándome mucho con todos los procesos que vienen por delante. Pero de todas maneras hay que estar atento al juego electromagnético que se está formando encima de todos nosotros. Y eso es algo importante a ser evaluado por todos nosotros. Nos quieren cagar, sí o sí o sí. Y eso se está haciendo hecho por frecuencias electromagnéticas, por radio, por televisión, por todos los medios de comunicación que tenemos y por los satélites orbitales, como ya lo he comentado, que trabajan en pulsos electromagnéticos que amplifican las ondas de la barrera de frecuencia entre los 30 y los 90 hercios, generando tontura en la cabeza, desconexión neural, falta de concentración,
turbidez mental, sin contar los problemas de inflamación neurológica, inflamación de la pineal, de la pituitaria, de la tiroides y otras cosas más que están sucediendo por esta intervención electromagnética. Esa tecnología, gente, es antigua, no es moderna, es la han aprimorado, obviamente. Entonces, obvio que todo esto no puede salir a la luz pública. Vieron cómo me cortaron los canales. O sea, hoy día 34 veces después del primer parte que hice, se caía, decía que no había red de wifi, yo tengo wifi privado, o sea, interferencias, ¿ya? En Argentina la misma cosa. Y me mandaron un recado que los términos de seguridad y de política, yo lo estaba transgrediendo por las palabras que estaba usando, etcétera, etcétera. Entonces estamos siendo muy bien controlados por los algoritmos y de esa forma no se puede hablar, la verdad es no se puede comentar muchas cosas, ¿cierto? A mí ya me cortaron el YouTube original que tenía, lo tenemos ahora, pero es cosa básica, videos nomás, y de la película esa que estoy montando. Pero nada fuera de eso. Entonces, infelizmente, la restricción está grande y todos tenemos que estar atentos a estas restricciones para que no nos persigan. Entonces, técnicamente lo que tenemos que entender es que dentro de este juego de la Agenda 2025, 2030, no importa, van a hacer de todo para forzar las cosas. Van a intentar de una forma o de otra el gobierno Trump y consecuentemente quieren cargar a Putin, porque Putin no se entrega y Putin no quiere servir a los dirigentes globales. Los dirigentes globales quieren dividir Rusia en 5 países, ¿ya? Y Putin no lo va a permitir. Entonces, hablan cosas contra Putin, contra Rusia, son de verdad puras mentiras políticas, justamente para saturar la conciencia humana y generar a través del inconsciente colectivo informaciones y situaciones que no son favorables a la armonía planetaria, ¿ya? Entonces, si el planeta viviera en armonía, si el planeta viviera en total estructura armónica, todos nosotros seríamos felices, estaríamos produciendo energía mucho más positivas y los reptilianos se quedarían sin alimentos. Y nuestra esfera cognitiva nos permitiría retomar el cuerpo criogénico a partir de la primera o segunda encarnación. Entonces, eso es totalmente contra el sistema impuesto por los reptilianos, por los nibiruanos y por los otros grupos que están con ellos. Entonces, por eso que la única salida es interna, es nosotros con nosotros propios desarrollar un trabajo de conexión Kundalini y trascender, ¿ya? Y obviamente eso no es permitido, es escondido de todos nosotros y está camuflado de forma a imposibilitar ese proceso. Y han colocado dentro de los medios del taoísmo y de las religiones gente infiltrada para manipular nuestra energía, manipular nuestra propia Kundalini, desarrollo mediúnico sensorial, desarrollo de yoga, desarrollo de lo que sea, para que estemos siempre dentro de la matriz de control. Entonces, es una lucha dura y desigual lo que nos encontramos todos nosotros. Entonces, dentro de la rometría, ya enseño el anclaje, enseño técnicas para intentar salir de este control, de esta manipulación. Pero, obviamente que eso depende de cada uno de nosotros, depende de nuestro foco, nuestra, como diríamos, potencia, nuestro, la palabra sería empeño personal de cada uno en conseguir realmente salir de los hologramas. Y eso es particular de cada uno. ¿Entiendes? Entonces, me mandaron un mensaje bien mal educado. No, una fulana de tal está canalizando que los drones pertenecen a la federación. Le respondí que es pura estupidez que esa mujer no canaliza hueá ninguna, porque la federación no usa aparatos tan arcaicos tecnológicamente como esos drones, que están arriba de nuestra tecnología, pero son drones. Entonces, la federación usa Merkaba, usa sondas en forma de Merkaba, no aparatos de tornillos, tuerca como eso. Entonces, ahí uno se da cuenta de la desinformación que existe y la cantidad de hologramas de gente que canaliza lo que ellos quieren, lo que la IA determina que ellos canalicen a través de los bots. Muchos de los canalizadores son bots,
no están conectados a nada, están conectados a la IA tierra dentro de una programación de los bots para que divulguen y promulguen falsos maestros, falsas informaciones, hologramas religiosos dogmáticos para mantener el control de la humanidad. Entonces, infelizmente, el proceso es ese. ¿Cómo descubrir? Basta ver la vida de la persona, ver la estructura, lo que ellos tienen, lo que ellos han desarrollado, lo que cada uno cosecha. A través de la cosecha, de los frutos, conoce la cosecha. Entonces, hoy estamos viviendo efectivamente lobos en piel de cordero, efectivamente en todos los niveles, parte mística, religiosa, social, política, etcétera, etcétera. Y dentro de la área mística y de las terapias no es diferente. Entonces, tienen que tener cada vez más cuidado, ser más desconfiados y desarrollar un trabajo interno de meditación y de conexión con su propia jerarquía para poder trascender todos estos procesos internos de cada uno de la mejor forma posible. ¿Ok? Básicamente eso. Yo creo que continuar hablando sobre esta tecnología un poco redundante, a medida que vayan apareciendo más informes, más imágenes, me han mandado un montón de imágenes de platillos, de cosas extrañas, muchas son reales, otras son tecnologías de nosotros, otras son tecnologías intramarinas y otras son extraterrestres. Ahora, no voy a quedar decodificando todo porque eso no importa. Lo que importa es el desarrollo espiritual, el desarrollo de conciencia. ¿Ya? Para mí, naves, ovnis, igual que hablar de aviones o de autos. O sea, no es un auto que te hace ascender, no es una nave que te hace ascender. Es sí tu conciencia y tu postura y tu dignidad. Principalmente tu postura, tu índole. Eso es lo que va a determinar para qué lado vas cuando mueras. Para arriba o para abajo. Básicamente eso, gente. ¿Ok? Saludos a todos. Si lo que deseas es ampliar tu conocimiento sobre este tema, te invito a seguir en el canal y a ver el siguiente video.